Bueno, amados, vamos entonces a compartir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y quiero invitarle que vaya nuevamente, por favor, a Josué. Damos gracias al Señor que Él nos está permitiendo, o nos permitió, una serie, Guía para la Victoria. ¿Y cuántos hemos aprendido, amado? ¿Hemos aprendido o no? Gloria al Señor, gloria a Dios. Y estamos pidiendo y orando también para que el Señor nos muestre la otra dirección, el otro libro que vamos con la voluntad de Dios a seguir. ¿Cierto, pastora? Bueno, amén. Hoy vamos a terminar la serie, amados. Pastor, pero estábamos solo en el capítulo 9, ¿recuerdan? Y ya vamos a terminar. No, amado, hay que señalar lo siguiente. Del capítulo 9 hablamos la semana pasada acerca de la astucia de los gabaonitas, ¿recuerdan? Aquellos que fueron astutos para engañar al pueblo de Israel. Y vemos o aprendimos lo que Dios nos compartió a través de su palabra, la importancia de tener cuidado con las alianzas, de tener cuidado con aquellas cosas que yo creo en mi opinión están bien. Yo lo hago a mi manera porque yo creo que 1 más 1 da 2. Cuidado, porque vimos que eso fue precisamente lo que llevó a muchas derrotas en el pueblo de Israel, en el momento que decían, pero Señor, si tú has prometido, pero es que no lo estábamos haciendo o no lo estaban haciendo conforme a lo que Dios había dicho. Entonces, a partir de allí, el pueblo de Israel empieza a vivir una serie de batallas en las que el Señor le da la victoria. ¿Y por qué les dará la victoria? Porque habrán aprendido, ¿cierto? Porque habrán hecho las cosas bien. Y entonces usted lee desde el 10, derrota de los amorreos, reyes derrotados por Josué, reyes derrotados, o más bien las alianzas de Javín, Canaán repartida, cuando ellos entran a la tierra prometida y empiezan a repartir también entonces las tierras, y de ahí vamos viendo el desempeño de lo que es ser obediente. Muchas veces no vemos el poder de Dios en nuestra vida porque somos desobedientes y es una realidad. No hacemos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Lo hacemos como creemos nosotros que debe ser o que yo pienso y opino, y ahí están los problemas. Este libro nos sirvió precisamente para ir viendo que la guía de la victoria, que el conquistar la victoria depende de cuánto usted y yo escuchamos al Señor y venimos y somos obedientes al Señor con lo que Él ha dicho. Espera, y tengo que esperar. Actúa, y tengo que actuar, pero actuar como Dios lo ha dicho, no dejar las cosas a medias. Si usted ha perdido esta serie, pues le invito a que pueda ir a las redes sociales de la iglesia y pueda, por supuesto, verlas. Entonces volvemos a el 24. Ya en el 24, amado, después de estar haciendo todos estos recorridos y estar viendo el poder de Dios obrar sobre ellos, entonces llega un momento, amado, que es la predicación que Dios tiene para nosotros en este día. Vaya conmigo al capítulo 24, por favor, y alguien que me pueda decir cómo titula en la Biblia este capítulo. ¿Discurso de qué? Despedida. Oiga, y no era porque se hubiera jubilado. Discurso, quizá el último discurso que dio Josué al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque llegaban los días donde tenía que partir a la presencia de nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a hablar. Permítame empezar con esta introducción. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de preparar un discurso, amado, de despedida en ese contexto, ¿qué pensaría usted? ¿Qué prepararía usted? Y yo. Ahora, si ya lo tiene, pues qué bueno que nos lo comparta. Pero ¿qué discurso usted prepararía? Ahora, ¿prepararía para quién? Para los suyos. ¿Qué le diría usted a su hijito, a su hijita? ¿Qué le diría usted a su mamá,
a su hermano, a su esposo, a su esposa, ¿qué le diría? Y esto nos va a hablar el Señor hoy. Josué prepara el discurso para el pueblo de Israel. Imagínese un discurso diciendo: yo he hecho tantas cosas, mire cómo está Israel, mire cómo está, hemos ganado, mire estos territorios, mire Canaán, mire tal cosa. No muy lejos de lo que podría quizá uno decirle a sus hijos: mire, prepárate en la vida. Yo he sido un profesional, yo he hecho. Partamos de esa introducción. ¿Qué le diríamos? Uno buscaría: mire, mi hijo, hay unos pesitos que yo metí ahí al banco, y esos pesitos los metí al banco porque tuve buenos trabajos, estudié, entonces prepárese para que usted sea alguien mejor que yo. Estamos, iglesia, ¿sí le diría a usted eso? Sincerémonos. Pues la gran realidad es que por ahí iría más de uno. Algunos dicen no, gloria a Dios. Algunos dicen sí, no lo sé. Pero lo general es que usted y yo, quizá si no tenemos en claro el discurso que el Señor nos va a hablar hoy, estaríamos pensando en esa dirección. No, pues mire, yo no tuve oportunidad de estudiar, pero para eso me maté yo, para que usted estudie y entonces le va a ir muy bien en la vida. Puede ser. Pero mire lo diferente, lo que vamos a leer. Mire lo que preparó Josué. Mire lo que le dice Josué al pueblo. Vamos al versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé, bueno, dejémoslo allí, ya vuelvo al 3 un momentico. Padre, yo te pido en este momento sabiduría, que tu Espíritu Santo sea guiándome, Señor, y que la palabra tuya, Señor, nos enseñe, nos edifique en este día, Señor. Que podamos recordar la importancia, Señor, de lo que vamos a dejar, del legado que vamos a dejar a los nuestros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta predicación, muy clásica, como dice la pastora, titula: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el versículo de esta predicación que nos dirigirá es Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece, vamos a leerlos todos. ¿Les parece un buen ejercicio? Vamos a leerlos todos al contar de 3. 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, vamos a leerlo otra vez, algunos hicieron el shortcut. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un líder muy valiente, amados, que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero después de muchas conquistas, después de muchas batallas y victorias, se acercó entonces al final de sus días. Y allí se reúne, dice la palabra de Dios, con el pueblo, con sus generales o con sus comandantes,
para decirles algo muy importante, el mensaje de despedida. Ahí estamos todos situados. Bueno, Josué les recordó lo siguiente. Miren que Josué no dice, aunque está citando por palabra de o por boca de él, mire, note que está diciendo en el versículo 2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo. Allí entenderíamos que fue Josué el que les dijo, pero mire lo que sigue. Así dice, ¿quién? Y así dice, amados, el Señor en el día de hoy. En el día de hoy el Señor, este primer punto que quiero dejar con la iglesia en este día, Dios nos recuerda que Él es quien nos ha ayudado siempre. Amén. Dios nos quiere recordar en esta mañana que cuando tú estés preparando el discurso final, empiézalo a hacer desde ahora, entonces podamos nosotros recordar que no fue con nuestras fuerzas, querido hermano. Dios nos quiere recordar que es Él quien nos ha ayudado siempre, siempre. ¿No estamos convencidos? Amén. ¿Qué significa amén? Así es, así sea. Entonces, amados, recordemos que el Señor en este día nos quiere dejar esta porción. La vida está llena de desafíos, amados. La vida está llena de muchas situaciones y altibajos, incertidumbres, pruebas. Y amado, sin embargo, a través de esas circunstancias y hasta de muchas dudas, hay una verdad que nunca debe cambiar, y más si usted y yo somos cristianos. Hay una verdad, y es que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha estado cada paso del camino. Aun cuando tú no estabas viniendo a los caminos del Señor, Dios ha estado allí, porque Dios ha puesto un plan y un propósito en tu vida para decirte: hijo, hija, no es lo que tú estás pensando. Yo hice un diseño para colocarlo y para que tú lo puedas llevar en esta vida conforme a lo que yo diseñé para tu vida. Entonces, así como le dijo al pueblo de Israel, Él nos está recordando también en esta mañana, querido hermano, que Él nos ha sido siempre nuestra ayuda, que Él siempre ha estado ahí en las circunstancias adversas. Pregunta sería: ¿usted y yo estamos realmente dándole el lugar al Señor? ¿Estamos verdaderamente haciéndolo? Bueno, una explicación aquí, amado, es que el Señor le muestra en estos versículos al pueblo que deben tomar una decisión a través de Josué, y deben tomar una decisión para ellos poder entender si van a seguir al Señor o si van a seguir las cosas que el mundo les está ofreciendo. Pero sin adelantarme, vayamos al 2 y al 3, por favor. Dios llamó a Abraham, les está recordando. Dice el versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y el número 3: y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Amado, note conmigo lo siguiente. ¿Cuántos estamos con la palabra? Vaya conmigo, por favor, un momento. Noten el versículo 3. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Y yo, paremos allí. ¿Quién está hablando? Dios. Recuerden que Dios a través de Josué. Y mire lo que dice ese mismo en el versículo, en la parte B, el 3b. ¿Qué dice? Y lo traje. ¿Quién? Jehová, Dios. Y vaya conmigo al último, que sería el C. Y le di. ¿Quién le dio? El Señor. Vaya al 4. Isaac. O sea, el Señor le dio a Isaac. Di a Jacob. Y vaya al D, bueno, al que sigue allí. Y a Esaú di. ¿Estamos?
¿Estamos, iglesia? No quisiera que se pierdan para que miremos lo que Dios quiere mostrarnos en este mensaje en particular. Vaya por favor al 5. ¿Cómo empieza? ¿Quién envió? Y dice, y herir. ¿Estamos siguiendo ahí? En el 5. Y herí a Egipto. Vaya al 6, por favor. ¿Cómo empieza el 6? Vaya al 7, amado. Y cuando ellos clamaron a Jehová, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, amado, en el mismo 7 al finalizar? E hizo venir sobre ellos el mar. Mire, amado, yo le puedo mostrar mi Biblia. Hágalo usted, haga el ejemplo de su Biblia, amado. Y va a encontrar más de 17, 18, 19 veces que el Señor le está diciendo: yo di, yo hice, yo llevé, yo levanté, yo. Y en esta mañana, permítame decirle, ¿cuántos aquí podemos decir: yo tengo la casa, yo trabajé por esta casa, yo hice esto, yo estudié, yo tengo esto, yo tengo este carro, yo tengo esto? El Señor en esta mañana nos está diciendo que por su misericordia y por su gracia tenemos lo que Dios nos ha permitido. Eso no es, amado, yo. No es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo, porque si no esto. No, amado, el Señor te está diciendo y me está diciendo en esta mañana: aprende a preparar tu discurso para que le digas a los tuyos: es el Señor. Cuando el Señor, vine a los pies del Señor y entregué mi vida al Señor, Él hizo todo en mí. Él cambió, Él me restauró, Él me levantó. Él, por el poder del Señor. Amén. Por el poder del Señor. ¿Cómo titula el primer punto? Dios nos recuerda que Él nos ha ayudado siempre. Dios nos recuerda que Él nos ha ayudado siempre, amado. Siempre, siempre. Y solo por la gracia y por el favor del Señor. Liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. El Señor. Cuando Israel estuvo metido en Egipto, ¿quién lo liberó? El Señor. Cuando tú y yo nos metimos en circunstancias, ¿quién nos sacó de allí? El Señor. Pero parece que esto se olvida. Parece que esto solamente es cuando tenemos necesidad. Esto solamente es cuando ya no hay salida. Y, amado, sin señalamientos, porque todos hemos estado en esta circunstancia, tenemos que comprender que Dios nos está diciendo: cuidado, cuidado. No es por tus méritos, no es por tu gracia, es por mi poder, es por mi mano, cuando tú has permitido que yo obre en tu vida. Amén. Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Vaya por favor conmigo a Josué 24, 8 al 13, por favor. Josué 24, 8 al 13. Un hermano Edward, por favor. Amén. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Note, por favor, amado, cuando usted lea la palabra, siempre sea un observador. Note la palabra que estamos en este día señalando. Mire cómo empieza otra vez. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo os entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Bala, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendigo repetidamente, y os libre de sus manos, y os libré de sus manos. Pasáis por el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, perezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales os arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco.
Y el 13, por favor. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las ciudades moráis, en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis. Amén. Wow, qué tremendo que el Señor nos diga, oiga, ¿qué es lo que tanto usted está hablando y diciendo? Yo le quiero decir a usted que usted esto, que usted esto y que usted esto. Qué tremendo que el Señor diga nos diga de esa manera. Y mire, amado, qué importante saber que Dios no solo los salvó, Dios les mostró la fidelidad. El Señor mostró la fidelidad una y otra vez al pueblo de Israel. Qué tremendo, amado. Qué bueno saber que usted y yo, solo reconociendo por el poder de nuestro Señor, reconociendo su soberanía y que realmente las cosas vienen desde el Señor, podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Permítame, yo le hago esta ilustración, querido hermano. Imaginemos a un niño pequeño. Aquí tenemos niños pequeños. Imaginemos, por favor, aquel niño que está aprendiendo a caminar. ¿Quién cogió a ese niño antes de que se cayera? La mamá, ¿cierto? El papá. ¿Quién? El niño tropieza y cae. ¿Quién está ahí al lado? Los padres, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces se cae? Yo creo que el papá diría, no, pero dejémoslo que al menos aprenda una sola vez. Pero no, estamos allí. Permítame hacer esta ilustración. Su padre siempre está ahí para sostenerlo. Y cuando ese niño crece, querido hermano, se olvida quién lo sostuvo. Cuando ese niño crece, se olvida que fue su papá y su mamá que lo sostuvo cuando necesitaba él porque se iba a caer. Así somos con el Señor. Cuando el Señor nos ha sostenido con su diestra, cuando el Señor nos ha mostrado, tranquilo hijo, cuando nadie daba nada por ti y el Señor vino y te rescató y me rescató y nos dijo, tranquilo, aunque el mundo diga esto de ti, yo he puesto este tesoro en ti y yo digo que tú eres mi hijo y te doy una identidad. ¡Ay, qué bueno! Y cuando eso sucede, entonces nos paramos y ¿qué sucede? En el ejemplo que tenemos de la ilustración, nos olvidamos del Señor. Crecimos, ya el Señor ya no pasamos tiempo con Dios. Ya no. Ya voy a la iglesia, vamos ahí, si es que vengo. O le doy prioridad a otras cosas y no al Señor. Qué tremendo. Pero esta ilustración es muy práctica, amado. Ahora, la comparación. Ellos fueron sacados de la esclavitud en Egipto, amado. Nos lo está mostrando el Señor en la palabra. Usted y yo, nosotros hemos sido liberados del pecado por Cristo. ¿Es así o no, amados? Alguien que me apoye, por favor, en Juan 8:36. ¿Qué dice Juan 8:36? Y un hermano que ustedes ya saben, me encanta mucho cuando me apoya. Por favor, Filipenses 4:19. Amén. Jesús, perdón. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Usted y yo, el diablo no nos puede acusar. No, usted y yo somos libres, su palabra lo dice. ¿Sí, quién nos libertó? Jesucristo. Amado, ¿qué dice Filipenses 4:19? Si está mi hermano allí al lado. Dagoberto, Filipenses 4:19. Amén, gloria al Señor. Mi Dios Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, mire, Dios les proveyó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Recuerdan? El maná. ¿Recuerdan sus vestimentas? Dios los cuidó, Dios les proveyó. Y ahora, usted y yo, ¿quién nos provee? Ay, el trabajito. Es que el trabajito está tan bueno. Es que ese manager. ¿Quién nos provee a usted y a mí? El Señor. Si usted la tiene clara con Dios,
reciban el nombre del Señor, pero es el Señor el que nos ha proveído. ¿Qué está diciendo el Señor en la palabra? Mi Dios pues suplirá. ¿Suplirá qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, Señor, no, Señor. Es que a mí, yo no creo que tú me vas a ayudar en eso. Yo tengo que hacerlo de esta manera. Cuidado, iglesia. Es el Señor. Ahora, otra comparación. Dios les dio la victoria a sus enemigos. ¿Cuántas circunstancias nos estamos pasando en nuestra vida, amado? ¿Sabe quién nos da la victoria? El Señor. El pueblo de Israel se enfrentaba a muchos pueblos, como se está enfrentando hoy a muchos países. ¿Y quién les da la victoria? El Señor. Y en comparación con nosotros, querida iglesia, el Señor nos da la victoria sobre nuestras luchas espirituales. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele la gloria y la honra al Señor y dígale: gracias, Señor, porque aunque esta adversidad se ha venido, aunque esta circunstancia se ha venido, yo creo, Señor, que tú tienes la victoria, que tú ya has dado la victoria, y yo saldré victorioso en el nombre del Señor de esta circunstancia por la cual estoy pasando. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:57? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted y yo no permanecemos en el Señor Jesucristo, sino permanecemos confiados en aquel que me está dando el trabajito, en aquellas circunstancias materiales, en que mire que yo todavía estoy joven, ay, querido hermano, cuidado. Porque Dios me está diciendo que la victoria viene cuando yo estoy anclado en el Señor Jesucristo. Este primer punto, amado, nos lleva a una aplicación. Josué instó al pueblo a recordar la fidelidad de Dios. Josué llamó en este discurso a recordar quién era el que los había realmente liberado a través de lo que Dios quería recordarles al pueblo. La pregunta sería: hoy debemos hacer usted y yo lo mismo. ¿Realmente usted y yo estamos reconociendo lo que Dios nos está enseñando en esta mañana? Y ahí, qué bueno que podamos hacer ese alto en el camino y decir: bueno, Señor, yo voy a reflexionar. ¿Qué pregunta debería de hacerme? ¿Cuántas veces Dios me ha sacado, te ha sacado, amado, de las dificultades? Empieza por allí. Empecemos por allí. ¿Recordamos las bendiciones de Dios o nos enfocamos en los problemas actuales? Otra pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Realmente Él es mi Señor? Él es el que ha prometido estar aquí, y yo voy a estar buscándolo directamente a Él. Y otra pregunta para cerrar: ¿estamos agradecidos por su fidelidad? ¿Estamos agradecidos o hemos sido olvidadizos como Israel? Cuando hemos hablado de Josué, de toda esta guía que el Señor nos ha mostrado a través del libro de Josué, nos hemos dado cuenta que mientras el pueblo estuvo con el Señor, vencía. ¿Es así o no? Y avanzaba. Pero mientras Él lo hizo de otra manera, el pueblo pensó que esto es lo mejor. Yo creo de esto. No vamos allá. El pueblo cayó en derrota. ¿Cómo está tu vida, querido hermano? ¿Avanzas de la mano del Señor o avanzas o estás en derrota y quieres? Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Revisa en estas preguntas. Mire lo que dice el Salmo 103 para pasar a un segundo punto. Salmo 103, versículo 2, por favor. Un hermano que me pueda apoyar, por favor. Salmo 103, versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Muchas gracias, hermana. Bendito sea el Señor. Hoy es el momento de recordar, querida iglesia. Hoy es el momento de agradecer que Dios ha sido bueno. Querido amado, querido hermano, Dios ha sido bueno con nosotros y anhela nuestra fidelidad a Él. Anhela nuestra fidelidad al Señor. Un segundo punto, que quiero dejar en esta mañana.
Se encuentra en Josué 24:14. Habíamos quedado allí en el 13, vamos al 14. Mire lo que sucede. Ahora pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién? A Jehová. Como segundo punto, dos fundamentos nos deja el Señor en la palabra. Dos fundamentos de lo que significa tener fe en Dios. ¿Cuáles son, querida iglesia? Temer a Dios. Temer a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Servirle ¿con qué? Con integridad y verdad. Y verdad. Estas dos actitudes que nos muestra el Señor reflejan, querido hermano, una fe genuina. Reflejan en un verdadero cristiano una vida comprometida con Dios. Temor a Dios. ¿Y de qué temor estamos hablando? De aquel que Dios me va a caer un rayo. De aquel que... No, ese no es el temor que Dios nos habla en la palabra. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, tenemos ese respeto por el Señor. Anhelamos hacer las cosas para agradar al Señor. ¿Cuántas personas, amado? Sí, yo el respeto al Señor, sí, pero al momento de tomar una decisión, hacen la voluntad de ustedes, hacen la voluntad, yo creo que hago esto, ya. Y el Señor, eso es tener temor de Dios. Eso no es temor de Dios. Y dice la palabra de Dios que en este discurso Josué les está diciendo. ¿Qué les está diciendo? Volvamos al versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. Mire lo que está diciendo Josué. Y hoy nos dice el Señor en la palabra: ahora pues, temed a Jehová. Temed al Señor. ¿Y temer de qué me estará hablando el Señor? Pues, amado, Josué habla de ese temor de Dios, que es esa reverencia, es ese respeto, es esa obediencia al Señor. Yo les bendigo. Hoy estamos estrenando un nuevo horario. No, es que antes me quedaba dormido más tardecito. Pero si el día que lo cambien volvemos, búsquese otra iglesia entonces en ese horario. El tema es, eso es tener temor de Dios. Eso es tener temor del Señor. ¡Wow! Y dice la palabra, servir al Señor. La Biblia enseña que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 1 al 7? ¿Qué dice Proverbios 1 al 7? Esto está hermoso, este versículo. El principio de la sabiduría. ¿Y qué más sigue? Dice, hay otro pedacito, no nos lo dejemos. Muchas gracias, amada. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted, el Señor, le enseñe algo, no se ponga de soberbio. No se ponga de que yo creo que. No, cuidado. Pídale al Señor que le dé discernimiento. Ore en intimidad con el Señor. Porque esa soberbia es la que Dios castiga. Esa soberbia es la que Dios tanto nos habla. Ay, amado, pero qué bueno que usted pueda venir a la iglesia. No. Ay, salió el sol, qué bueno, vámonos para el parque. Y después venimos, que hoy un día que me eche una canita, ¿cierto? Amado, ¿de qué? ¿Cuál es el temor que estamos hablando al Señor? El temor es la reverencia, es ese respeto al Señor. Saber que, wow, yo puedo ir al parque, ahorita nos vamos quizá al parque, qué bueno, aprovechamos. Pero primero está el Señor, primero le damos la gloria al Señor. Primero venimos y le decimos cuán agradecido estoy de que todo lo que ha pasado en mi vida, tú, Señor, ha sido por tu gracia y por tu favor. Pero muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Y nos habla el Señor también en este punto acerca de la integridad y servirle en verdad. Dios no busca un servicio superficial. Hay momentos, yo bendigo, aquí hay hombres y mujeres que Dios está levantando, y bendigo y les bendigo en el nombre del Señor, y anhelo por el poder del Señor que ustedes, amados, se puedan levantar con ese temor de Dios y ese servicio a Dios.
Pero esta iglesia, gracias a Dios, porque hemos clamado por ello, por ustedes. Y así vendrán más en el nombre del Señor. Vendrán más. Pero sabe una cosa, querido hermano, qué tan importante, cuando usted haga algo para la iglesia, hágalo con amor. Usted no lo hace para el pastor. Muchas veces he escuchado, y lo digo, discúlpeme si no se incomoda. Pues ahí, pastor, lo hago porque usted me lo dijo, pastor, yo voy a hacerlo de esta manera. No, amado, no lo haga. Por favor, no lo haga. Ay, bueno, no, cuando necesite otra vez, eso duele. ¿Sabe cuántas cosas hay que? ¿Sabe de qué hora estamos nosotros aquí hoy? Bendito sea el nombre del Señor. Hombres dispuestos, mujeres dispuestos, Dios los bendiga. Y les honro en el nombre del Señor. Les honro. Que nuestra actitud de servicio a Dios sea esa. Usted lo está haciendo para el Señor. Yo lo estoy haciendo para el Señor. Lo estamos haciendo para Él. Usted no lo está haciendo para mí. No, ¿a qué hora hay que ir? Yo lo hago más o menos. Entonces yo puedo. No, amado, por favor, comprendamos este punto tan importante que Dios nos quiere dejar en la palabra. Temed a Jehová y servidle. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? ¿Cómo le estás sirviendo? Bueno, pastor, yo estoy llevando las sillas de aquí para allá, de allá para acá. ¿Sabe que Dios me habla de otro servicio? ¿Sabes a cuántas personas le estás hablando tú del amor de Dios? ¿A cuántas personas le estás hablando durante el día, durante la semana? Y estoy haciendo la obra de Dios. ¿Tienes temor de Dios? ¿Tienes verdaderamente ese dolor por las almas, amado? Porque así como usted y yo estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios y gozándonos de lo que Dios nos ha permitido ver, así hay gente necesitada allá afuera, querido hermano, necesitada que usted y yo hablemos, que usted y yo le llevemos la palabra de Dios y puedan venir y puedan tener y gozar de salvación y vida eterna. Amado, qué tan importante, una ilustración de este tema, permítame compartírsela. Imaginemos a un empleado que solo trabaja bien cuando lo ve su jefe, cuando lo está observando el jefe. Llegó el jefe. ¿Qué más hay que lavar? ¿Qué más hay que llevar? Se fue el jefe. Oye, yo tengo una... Ya vengo, hermanita, ya vengo, hermanito. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está yo? Hasta luego. Su servicio es superficial. ¿Cómo estás tú sirviendo en la iglesia? ¿Cómo estás tú sirviendo aquí, amado? ¿Cuál es tu entrega con el Señor? Ese ejercicio o ejemplo que estamos hablando es de un hombre que no lo hace con integridad. ¿Y qué dice la palabra? Recordamos nuevamente. ¿Qué dice? Temed a Jehová y servirle con integridad. Con integridad, servirle con integridad. ¿Y con qué? Y verdad, y verdad. En cambio, amado, ese hombre le está sirviendo es por su conveniencia. Pero, amado, en cambio, un verdadero siervo trabaja con responsabilidad. Un verdadero siervo, sabiendo que su deber va más allá de la supervisión humana, está listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mire, hermano, me da tanta pena con esto y lo he dicho. Pero, pastor, no se preocupe, tranquilo, hacemos esto hasta ahora. ¿A qué hora necesita esto? ¿A qué hora llega? ¿A qué horas van a abrir? ¿A qué hora? ¡Wow! Dios lo bendiga, Dios los bendiga. Y en su momento voy a nombrarlos. No es el tema en este momento, pero voy a nombrarlos para honrarles en el nombre del Señor. Para honrarles. Qué bueno que en este tema y en esta comparación estos dos fundamentos sean pilares en nuestra casa. El temor a Dios, amado, es el cimiento, porque sin cimientos se cae una casa, ¿sí o no, amados? Bueno, cuando usted y yo tenemos ese temor de Dios, cuando usted y yo hacemos las cosas de esa manera, estamos colocando un cimiento, estamos teniendo respeto, reverencia por Dios, y la fe, amado, es una fe estable. Pero cuando usted y yo la hacemos de esa manera, no, ahí más o menos, allá ellos, ahorita que se acabó el servicio, ¿cuántas cosas hay que hacer ahora? No, yo me voy ya. Pero cuando hay un hombre y una mujer que sirven con integridad, ese fundamento no se derrumba, ese fundamento se sostiene, se mantiene. ¿Sabe, amado? No podemos jugar a la iglesia, venir los domingos. No. Usted y yo tenemos que meternos con el Señor.
discurso que Dios le está permitiendo a Josué es para decirle: mire, si usted le sirve al Señor, le va a ir bien. Si usted le sirve al Señor, va a poder cumplir el propósito del Señor en su vida. Josué desafió al pueblo de Israel a tomar una decisión, a temer al Señor y a servirle con un corazón generoso, con un corazón íntegro, amado al Señor. Este segundo punto es invitando al pueblo a decirle: bueno, esto no es de palabra, esto no es de que todos quedamos bien en la foto, no, amados. Esto es verdaderamente lo que hacemos para el Señor con esa gratitud y con esa integridad. Pregunta sería: ¿vivimos con temor de Dios o solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos? Es una pregunta para reflexionar. ¿Nuestro servicio es sincero o es solamente una apariencia, amado? Dios está hablando a su iglesia en este día. Amado, qué hermoso saber que el Señor anhela que usted y yo, en este primer discurso que Dios en el discurso que Dios le está permitiendo al pueblo de Israel, comprendamos que la clave está en tener temor de Dios. Y cuando vengan estas adversidades, o más bien estos pensamientos: pero ¿para qué voy? Si ya voy tarde. Pero ¿para qué voy? Mire que está haciendo, me voy para esto. Acuérdese del temor a Jehová. Acuérdese del temor a Dios. Porque mientras el pueblo tuvo temor de Dios, vio la mano de Dios obrar en su vida. Y amado, mientras usted y yo tengamos temor de Dios y le sirvamos al Señor con esa verdad, le sirvamos al Señor con ese anhelo, con esa integridad, usted y yo vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Número 3. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Vaya conmigo, por favor, al versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene ¿cómo se llama? El plato fuerte. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Volvamos a decirlo, amado. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Bendito Dios. Oiga, amados, cuando estamos leyendo este capítulo, ¿cómo así? El Señor se para, le da esta instrucción a Josué. Josué le está hablando a un pueblo que ve victorias en el Señor. ¿Y por qué le tiene que decir Josué: oiga, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Por qué? Porque todavía estaban esos pensamientos en lo otro, ¿no? Hoy en día vivimos de esa manera, desafortunadamente. Hoy en día estás pensando: ¿qué pasaría si alguien te llama en este momentico un trabajo? No, si el trabajo yo tengo que salir de ahí, Dios por ningún lado. Pero no habría temor decir: no, espérate un momento, es el Señor el que conduce. Yo espero esto, primero el Señor. No, tengo que ir a buscar esto, tengo que ir a buscar lo otro. Pues resulta que el pueblo había o estaba presentando dos conductas, como hoy en día hay. Unas veces en la iglesia, otras veces en el mundo, otras veces aquí, otras veces allá, pidiendo por aquí. Nada claro con el Señor. Eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Por eso Josué se para y dice: momentico, recuerden esto. Sí. Y voy a leerle rápidamente algo donde el pueblo reconoce todo. Sí, es el Señor. Si le preguntara a cada uno de ustedes, amados, ¿qué me dirían? ¿Reconoces que Dios es tu proveedor? Sí, pastor, sí, incluyendo este servidor. Pero ¿qué pasa cuando no hay provisión? ¿Realmente reconoce lo que acabas de decir? Eso pasaba con el pueblo de Israel. Yo reconozco todo esto, ya lo vamos a leer. Mire, sí, el Señor ha esto, Él es nuestro Dios. Y entonces, ¿qué dice el pueblo? No, Dios nos libre de ir a hacer una cosa de esas. No, con el Señor hasta el final.
Le hago la pregunta, ¿qué diría usted? No, pastor, alejarme del Señor. Ay, no, el Señor primero. Esto no es de palabras, querido hermano. Mire lo que le dice el Señor. Mire lo que le dice el pueblo, Josué al pueblo. Vaya conmigo, por favor, al 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos ¿a quién? Para servir a otros. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Hasta ahí todo va muy bien, ¿cierto? Quedamos bien en la foto. Pero ¿por qué será que Josué tiene que decir esto en el 19? Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos, que a Jehová serviremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, amado, cuando usted lee esta porción de la palabra y queriendo ir en profundidad a lo que Dios está hablando, en este punto, usted y yo necesitamos entender que con Dios no se juega, que nadie se burla del Señor. Ay, no, Dios es tan bueno y sigo haciendo lo mismo. Yo siempre digo en mis predicaciones, pero sigo siendo el rey, sigo haciéndolo a mi manera. ¿Por qué será que Josué se para y le dice: no podéis servir? ¿No habían dicho que sí, que reconocían que es el Señor? No lo habían dicho. Muchas veces eso decimos nosotros: no es el Señor, pero Dios está muy lejos de la ecuación. Realmente no estamos dándole al Señor el primer lugar. Realmente el domingo premia más tus actividades o otras cosas que venir a buscar al Señor. Realmente premia más la necesidad o lo que yo quiero hacer a mi manera que venir a darle la gloria y la honra al Señor. Cuidado, porque Dios es un Dios justo, amado, y de Dios no nos podemos burlar. Si Dios nos ha llamado a santidad, esa santidad que necesitamos y en santidad que necesitamos andar. Dios es un Dios santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es eso de estar acariciando el pecado? Si estuviste en pecado, corre a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que seas libertado, seas libre del pecado. Pero ¿qué es eso de yo seguir en el pecado? ¿Qué es eso, amado? Eso es temor del Señor. Ten cuidado de eso. Ten cuidado de eso. Ten cuidado con lo que le prometes al Señor. Porque le prometes a Dios algo y después no lo cumples. ¿Y qué dice el Señor? Lo que acaba de decirnos el Señor en la palabra. ¿Recuerdan qué le dice Josué al pueblo de Israel? Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará ¿qué? Y os consumirá después que os haya hecho bien. Amado, tenemos que tener temor de Dios. Cuando digo temblor, de no estar jugando con las cosas de Dios. Esta mañana vimos la manifestación de Dios en este lugar. Gloria a Dios. Y quiero decirle algo. Hay también manifestaciones que no son del Señor. ¿Hemos visto o no hemos visto cuerpos levantarse, amado, del suelo? Y seguimos jugando. Creemos que venimos a jugar. No, amado, vengamos con temor y temblor delante de Dios. Que cuando ocurren esas manifestaciones es por su gracia que nos está llenando de su Espíritu Santo. Pero ¿qué pasará con aquellos, amados, que no buscan del Señor o que quieren o llevan una doble vida con el Señor? Señor, espera. Tú has dicho que venga a los pies del Señor y me mueva en santidad. Espera, Señor. No es cuando tú digas, es cuando yo lo diga, Señor. Ay, amado. Tengamos temblor y temor delante de Dios. Porque a eso nos está llamando el Señor.
es tan hermoso, tan misericordioso, pero no se olvide de esto, querida iglesia, que llegará el momento donde Dios te llamará a juicio. A ti y a mí. Esto no es para usted nomás, esto también para este servidor. Entonces, cuando usted y yo comprendemos esto, nos movemos, vea, en libertad, en un Dios misericordioso, en un Dios de favor, en un Dios de amor, pero en un Dios de justicia, en un Dios de verdad. Dios ha establecido un orden en el hogar donde los padres y especialmente los hombres, como líderes espirituales, tienen la responsabilidad de guiar a su familia. ¿Cuántos varones hay aquí? Gloria al Señor. Es la responsabilidad, si usted estudia la palabra, tenemos responsabilidad de guiar a nuestra familia en el temor del Señor. Ay, pero aquella mujer que se está levantando, Dios te bendiga. Dios te bendiga, y tienes la responsabilidad de levantarte ¿a qué? A proclamar la verdad de Dios y ante todo que la verdad de Dios sea la que se rija en tu hogar, en tu casa. Así te esté tocando sola por algunas circunstancias de la vida. Pero no. Si el hijito no viene, si la hijita no viene, si el esposo no viene, si la esposa no viene, tranquilos, tranquilos. Dice la palabra de Dios, amado, que necesitamos tener en claro especialmente lo que usted y yo estamos sembrando, porque de lo que está sembrando, eso recogeremos. De lo que está sembrando, eso recogeremos. La Biblia nos muestra dos ejemplos claros para ir terminando. Uno, un hogar dirigido en el camino de Dios, que fue el hogar de Abraham. Vimos la descendencia. Dios dijo acerca de Abraham, recuerda cuando comenzamos a leer este versículo o este capítulo. Y el Señor dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Esa es la labor nuestra como padres, esa es la responsabilidad nuestra, querido hermano, como padres y como jefes de hogar, que cuidemos y velemos nuestras familias. Esa es tu responsabilidad, querida mujer, que te has levantado a llevar a tus hijos adelante con el temor a Dios y con el servicio al Señor, con la integridad a Dios. Eso es lo que Dios anhela, que tú y yo nos levantemos a glorificarlo. Abraham no solo creyó en Dios, sino que tomó acción para que su familia también viviera conforme a la voluntad de Dios. Ese es Abraham, y nos muestra la familia de Abraham, una familia de descendencia donde Dios los bendijo. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Comprométete con el Señor. Pero también vemos, amado, un hogar en dirección espiritual completamente errado. Aquel donde Dios no era el centro. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios, sus hijos siendo ¿qué? Los hijos de Elí, eran los hijos de Elí. ¿Lo lee mi hermana, por favor? El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, qué tristeza. ¿Y saben quién era el padre? Un sacerdote. Elí, un sacerdote, imagínense, el que tenía aparentemente temor y temblor delante de Dios. Elí era un sacerdote, pero su hogar no reflejaba la presencia de Dios. Su falta de liderazgo espiritual permitió que sus hijos vivieran en desobediencia. ¿Y sabe cómo termina esto? Trayendo consecuencias trágicas a la vida o a la familia de Elí, incluyendo a Elí. ¿Con quién estamos jugando? Si usted no educa a sus hijos en el temor de Dios, mientras usted viva en mi casa, usted tiene que venir ¿a qué? Si eso es lo que yo estoy creyendo y he dado mi vida para seguir al Señor, usted también. Y estás bendiciendo a tu hijito. No, ¿para qué vamos hoy? No hagamos esto. Ahí estará tu consecuencia. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos está exhortando, qué bueno, amado, porque esta ilustración me está llevando a que tú y yo hagamos nuestra tarea por la cual somos padres.
Nosotros no trajimos al mundo hijos para que hagan lo que quieran por allá y el día de mañana ellos en una cárcel le estén diciendo: es que mi papá nunca me dijo. Porque así hay en la cárcel: mi papá nunca me dijo, mi mamá nunca me llevó, mi papá nunca hizo esto, él no fue. ¿Sabe una cosa? El testimonio. ¿Qué tal ustedes diciéndole en este discurso: ay, mire hijo, busca de Dios, que es lo que anhelo en el Señor, que podamos entender en esta mañana, comprenderlo? Hijo, busca del Señor, que Dios guíe tu caminar y tu paso, hijo. Que tú siempre busques primero la dirección de Dios y se levante ese hijito y le diga: papá, ¿y usted por qué no buscó de Dios? Papá, ¿y usted por qué no hizo esto? Usted cuando había un problema salía inmediatamente a buscar hasta un banco a ver quién le daba. Eso hará su hijito o su hijita. Pero cuando usted y yo venimos y oramos delante de Dios y traemos la palabra y le decimos: venga hijo, por más duro que sea esto, vamos a orar al Señor. Eso hará tu hijito y tu hijita cuando tengan circunstancias y tú y yo no estemos en la vida. ¿Buscar a quién? Al Señor. Buscar al Señor, amados. Entonces, en esta comparación, amado, le dejo esta ilustración. Un padre cristiano se parece a un arquitecto. ¿Y por qué a un arquitecto? Aquel que construye una casa, y que construye una casa con buenos cimientos, que usa materiales y sigue los planos correctos. Y si usted y yo hacemos eso, su hijito, su casa va a ser una casa que aunque vengan vendavales, aunque vengan torrenciales, allí va a permanecer firme, porque permanece ¿en quién? En la roca que es el Señor Jesucristo. Amén. Así es la vida espiritual, amado. Pero si la hacemos o seguimos haciéndola de nuestra manera y su hijito no ve ni es coherente, o su hijita no ve, o no solamente los hijitos, sus familiares, amados, entonces, amado, cuando venga el vendaval, esa casa se va a caer, va a colapsar por completo. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿dónde? Sobre la roca. Ahí tenemos nosotros que descansar. ¿Lo puede seguir leyendo, Vladimir? Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén, amén. ¿En dónde tenemos que fundar nuestros matrimonios, amados? Nuestras familias. Levántate a proclamar: yo y mi casa serviremos al Señor, pero con entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. La señal de un pacto con Dios. Dios le permitió a Josué, porque cuando ellos le dicen: si hemos entendido, dice que Josué en el 23 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto en el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amado, vemos en la palabra que como testigo Josué en ese discurso colocó una piedra en un lugar. Hoy, me pasa la piedra por favor, Vladimir. Hoy, amados, ¿cuál será lo que testificará que usted y yo hemos verdaderamente entendido el compromiso de servir al Señor? ¿Cuál será nuestro compromiso? ¿Cuál piedra? ¿Qué haremos? Usted y yo no necesitamos en este momento traer la piedra, pero sí necesitamos comprender
que realmente el matrimonio o la vida cristiana, la vida cristiana se fundamenta en la obediencia y se fundamenta en la fidelidad como señales de nuestro pacto con Dios. Cuando usted y yo venimos delante del Señor y entendemos que el Señor en Lucas 22:20 nos dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué estará diciendo el Señor? Que por vosotros se derrama. ¿Qué nos estará diciendo nuestro Padre Celestial? El mayor testimonio que usted y yo podemos dar en nuestro hogar, pero delante de Dios, es que Dios haya realmente transformado nuestra vida. Ese es el verdadero testimonio que usted y yo podemos dar a los demás. Que cuando su familia lo vea, aquel comportamiento que usted antes tenía, ver que es totalmente diferente ahora. Ver que ahora usted es un hombre o una mujer que está en el camino del Señor, comprendiendo que es a Él que dependo del Señor, siendo obediente a lo que Dios me está mostrando. Usted y yo estamos haciendo ese pacto con el Señor. El nuevo pacto de mi sangre. Es que esta piedra, mire, no. El entender que usted y yo, a través de la obediencia de Dios. Con esto cierro, amado, esta serie que el Señor nos ha permitido. Créame que hay muchas enseñanzas de esto, no le alcanza a uno el tiempo. Pero lo invito a que usted pueda revisar, leer detenidamente estas porciones de la palabra, de lo que Dios ya nos ha mostrado. Y el Señor va a seguir dando, va a seguir hablando, va a seguir conduciendo de lo que usted y yo necesitamos para que nuestras familias sean familias conforme al propósito del Señor. Yo quiero invitarle, por favor, quédese sentado. Quiero invitarle a que si usted en esta mañana Dios le ha hablado a través de lo que nos ha permitido, y usted verdaderamente con un entendimiento, usted sabe lo que estamos hablando en este día, y usted se quiere levantar en esa verdad de Dios para decirle: Señor, yo lo he hecho a mi manera, yo lo estoy haciendo quizá a mi manera, y te quiero pedir perdón por esto, Señor, porque esto realmente no es, y hoy entiendo en la palabra lo que me están mostrando, que voy en la dirección que no es. Pero Señor, yo con ese entendimiento vengo delante de ti y te pido en este momento, Señor, que mi casa tenga un rumbo diferente. Y para ello, Señor, como dice la palabra, esto no está escrito gramaticalmente equivocado, porque normalmente uno dice el burro por delante, perdónenme la expresión, yo, dice yo porque tiene un sentido. Yo significa que nosotros somos los que tenemos que colocar el ejemplo. ¿Para qué? Para que mi familia pueda seguir. Estos pequeños, que Dios los bendiga, seguirán el camino que se ha trazado si usted ha sido responsable delante de Dios y les ha enseñado: yo y mi casa serviremos al Señor. Es que yo hoy no, porque eso es lo mismo que ellos harán el día de mañana. Pero cuando ellos puedan tener esas circunstancias que vendrán y situaciones en la vida, cometerán menos equivocaciones, y las que hayan cometido sabrán que primero es el Señor en donde tienen que descansar y buscar la dirección del Señor. Si usted ha entendido, y en esta oración que quiero hacer bendiciendo a la iglesia, yo quiero invitar a que se ponga de pie aquellos que quieren decirle al Señor: yo reconozco, Señor, que no lo he hecho a mi manera, quizá de esa forma, pero yo y mi casa serviremos al Señor, y yo quiero hacer ese compromiso contigo. Mire, amado, no es una piedra, yo no le voy a dar una piedra porque usted se paró, es su actitud delante de Dios, el permitir que Dios verdaderamente cambie y transforme su vida, lo que hará realmente que usted tenga en claro lo que hemos hablado. Si usted no está convencido, no lo haga. No lo haga ni por pena que mire, todos se pararon y yo no lo haga. Eso es precisamente decir: Señor, yo necesito, yo quiero más, o yo lo voy a hacer, o no he entendido, o no quiero. Pero sencillo, Josué se paró y dijo, si ustedes no lo quieren hacer, en otras palabras, parafraseando, ese será su problema. Pero yo
y mi casa serviremos al Señor. Y fue un hombre que se paró con valentía. Así se le viniera el mundo encima, se paró. Y esa generación fue bendecida. Y todos marcaron, aunque después vamos a ver otras cosas que hizo el pueblo de Israel. Pero estamos hablando de este presente. Si tú sientes en tu corazón reconciliar con el Señor y decirle al Señor: Señor, yo llego hasta aquí con esto, hasta aquí. Quizá no lo he entendido y no había entendido la complejidad que tiene o la profundidad que tiene el jugar con las cosas del Señor. Si usted no lo está entendiendo, por favor, quédese sentadito. Si usted lo ha entendido y quiere tener ese temor del Señor y quiere verdaderamente, amado, amada, servirle al Señor, usted no lo hace para el pastor, usted lo hace para el Señor. Póngase en pie los que hayan entendido, amado, lo que acabo de decir, y yo quiero orar por ustedes.